Hay verdades que el alma olvida con facilidad. Entre el ruido del mundo, las comparaciones y las exigencias, es fácil perder la conciencia de algo tan esencial. Fuiste creada por Dios, moldeada por sus manos, pensada con ternura antes de que existiera el tiempo. No eres un accidente, ni una casualidad, ni una repetición de otras vidas. Eres una obra maestra del Creador. Y cuando el corazón vuelve a recordar esa verdad, un todo comienza a sanar. El salmista lo entendió profundamente cuando escribió en Salmo capítulo 139, versículo 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. En esas palabras hay más que poesía. Hay identidad, hay revelación. Son el testimonio de alguien que miró su propia existencia y, en lugar de vergüenza o duda, encontró gratitud. Reconocer el valor de ser creación de Dios no es vanidad, es adoración. Es mirar hacia el cielo y decir, gracias, Señor, porque me hiciste con intención y propósito. Pero en los días de inseguridad, ¿cómo recordar esa verdad? ¿Cómo creer que somos valiosas cuando el mundo nos exige ser más, tener más, aparentar más? Cada día, la sociedad impone una medida distinta. El cuerpo perfecto, la vida ideal, la historia sin errores. Y en ese intento de alcanzar lo imposible, muchas veces se pierde lo más hermoso, la conciencia de haber sido hechas a imagen del Creador. El enemigo sabe que cuando una mujer reconoce su valor, se vuelve libre. Por eso intenta distorsionar la mirada que tienes de ti misma. Te hace ver defectos donde hay propósito. Te hace comparar lo incomparable. Te convence de que no eres suficiente. Pero hoy Dios te recuerda, no hay error en su diseño. Cada parte de ti fue formada con sabiduría. Cada rasgo fue pensado con amor. Cada paso fue escrito en su plan eterno. Cuando el salmista dice, te alabo porque soy una creación admirable, no está hablando desde el orgullo, sino desde la conciencia espiritual. Está reconociendo que cada detalle de su vida, incluso los que no entiende, lleva la huella de Dios. Así también tú puedes mirar tus heridas, tus procesos, tus cicatrices y decir, aún esto, Señor, forma parte de tu obra maravillosa. Porque nada de lo que viviste está fuera de su propósito. Quizás te has sentido invisible o poco valiosa. Tal vez te han hecho creer que no tienes mucho que ofrecer. Pero Dios no te mide por logros ni apariencias. Te mira desde dentro, desde el alma. Él ve el brillo que dejó en ti cuando te formó. Él sabe cuántas veces te levantaste en silencio, cuántas lágrimas derramaste sin que nadie lo notara, cuántas veces amaste sin recibir reconocimiento. Y aún así sigues aquí, buscando su presencia. Eso ya es una evidencia de su belleza en ti. Ser creación de Dios significa que tu vida tiene un valor que nada ni nadie puede disminuir. Significa que el mismo Dios que pintó los cielos con estrellas también sopló aliento en ti. Que el mismo que separó la luz de las tinieblas también separó tu camino para hacerlo único. Que el mismo que llamó a la existencia al universo te llamó por tu nombre. La belleza que Dios puso en ti no depende del espejo, sino del alma. Es la luz que se enciende cuando haces el bien, cuando perdonas, cuando sirves, cuando amas. Esa belleza no envejece, no se agota, no se borra con el tiempo. Es la evidencia de su espíritu obrando en ti. Reconocer tu valor no es una declaración superficial, es un acto espiritual. Es decirle al enemigo, ya no creeré tus mentiras. Es levantar la mirada y recordar que llevas la imagen del Dios viviente. Es permitirte amar tu historia, incluso las partes que todavía duelen. Porque si Dios estuvo allí en cada momento, nada fue desperdiciado. Hay algo sagrado en aprender a verte como Él te ve. No con los ojos del miedo, ni con los de la crítica, sino con los del amor eterno. Dios no ve en ti los errores del pasado. Ve la posibilidad del propósito cumplido. No ve tus debilidades. Ve las áreas donde su poder puede manifestarse. No ve ruinas. Ve cimientos listos para reconstruir. Y cuando comienzas a creer eso, algo dentro de ti se endereza.
Las palabras que antes te herían ya no pesan igual. Los juicios ajenos dejan de tener autoridad y el alma empieza a respirar otra vez. Porque el valor no te lo da lo que haces, sino lo que eres, una creación admirable, una hija del Creador del cielo y la tierra. Imagina por un momento las manos de Dios formándote con paciencia, con ternura, con propósito. Cada detalle, cada fibra, cada rasgo fue hecho con intención. Él no se equivocó. Eres exactamente como debías ser para cumplir el propósito que te fue asignado. No necesitas parecerte a nadie más, porque nadie más puede reflejar su gloria como tú lo haces. Quizás el mundo no te entienda, pero el cielo te celebra. Y cada vez que eliges creer lo que Dios dice sobre ti, el enemigo retrocede. Porque la mujer que conoce su valor en Dios no puede ser manipulada por la duda. Su mente se llena de paz, su espíritu de confianza, su vida de propósito. Si alguna vez pensaste que no eras suficiente, recuerda esto. Fuiste pensada antes de nacer. No viniste a este mundo por casualidad, sino por llamado. Dios no improvisa, Él te diseñó con propósito eterno. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todos mis días estaban escritos en tu libro antes de que existiera uno solo de ellos. Dice Salmo capítulo 139, versículo 16. No hay palabra más consoladora. Antes de que respiraras, ya eras amada. Y cuando entiendes eso, ya no hay motivo para esconderte ni compararte. Puedes mirarte al espejo con gratitud y decir, soy obra de Dios y eso basta. No necesitas adornos para que tu alma brille. Solo necesitas reconocer la luz que ya llevas dentro. Esa luz es la presencia de Dios en ti, y cuando la dejas brillar, otros también comienzan a recordar su valor. Por eso, el mundo necesita mujeres que se reconozcan amadas, mujeres que caminen con dignidad, mujeres que vivan conscientes de ser portadoras de belleza divina. Porque la seguridad en Dios no produce orgullo, produce paz. Hoy el Señor quiere devolverte esa mirada. Quiere que vuelvas a verte con los ojos del Creador, no con los del miedo. Quiere que recuerdes que tu vida tiene sentido, incluso cuando no lo ves todo. Que tu existencia es necesaria, que tu presencia tiene propósito. Que eres amada, deseada, esperada. Así que, mientras escuchas estas palabras, permite que tu corazón repita en silencio: Te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Repite esa verdad hasta que la creas, hasta que se convierta en tu respiración. No como una frase vacía, sino como una proclamación de identidad. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si hoy sientes que Dios te está recordando tu valor, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Gracias, Señor, porque soy tu creación maravillosa. Escríbelo no por costumbre, sino como una declaración viva, porque cuando lo haces, tu alma se alinea con el propósito divino y las palabras que salen de tu corazón se convierten en oración. A partir de este momento, cada paso que des puede ser un acto de gratitud. Cada decisión puede ser una oportunidad para reflejar su amor. Porque la mujer que reconoce su valor en Dios comienza a vivir con libertad. Y esa libertad se nota en su voz, en su mirada, en su paz. Eres su obra, eres su reflejo, eres su testimonio. Y eso, hija amada, no cambiará jamás. Cierra por un momento los ojos del cuerpo y ábrelos del alma. Respira despacio. Deja que el aire te recuerde que la vida misma es un regalo. Cada latido es un recordatorio de que Dios todavía está contigo, de que su amor te sostiene incluso cuando no lo sientes. En este silencio permite que tu corazón empiece a orar. No con fórmulas, sino con verdad. Dile en voz baja: Señor, gracias por haberme creado. Gracias porque mis días no son un accidente, porque cada parte de mi historia tiene propósito. Gracias porque me formaste con amor, porque me conoces incluso mejor de lo que yo misma me conozco. La oración no necesita ser larga para ser poderosa. Solo necesita fe.
Cuando hablas con Dios desde la sinceridad, el cielo se inclina. No importa si estás cansada, confundida o rota, Él entiende cada palabra, incluso las que no dices. Y en este momento, mientras escuchas o pronuncias estas palabras, su Espíritu ya está obrando en lo profundo de ti. Declara conmigo, desde lo más íntimo: soy una creación admirable. Fui hecha por las manos del Dios eterno. Mi vida no es un error. Mi historia no es una casualidad. Todo lo que soy y todo lo que vivo está bajo su mirada amorosa. Estas palabras tienen peso espiritual. Cada vez que las pronuncias, algo se reordena dentro de ti. Porque cuando tu alma empieza a alinearse con la verdad, las mentiras pierden su poder. Es el Espíritu Santo recordándote que fuiste pensada, deseada y amada desde la eternidad. Dios no te creó para sobrevivir, sino para brillar. Él no te formó para vivir escondida, sino para reflejar su luz. Cuando declaras tu valor en Él, le cierras la puerta a la voz que te dice que no eres suficiente. Porque el enemigo siempre intentará que midas tu valor con medidas humanas. Pero tú no perteneces al mundo, perteneces al cielo. Repite conmigo con fe: declaro que soy hija de Dios. Declaro que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Declaro que no tengo que compararme porque Dios me hizo única. Declaro que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu son instrumentos de su gloria. Declaro que cada día despertaré con gratitud y caminaré con propósito. Cada declaración es una semilla. Algunas germinarán pronto, otras necesitarán tiempo, pero todas florecerán. Porque la palabra pronunciada con fe nunca regresa vacía. Y cuando te atreves a decir, soy una creación admirable, no estás exaltando tu ego, estás honrando a tu Creador. Di también, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Enséñame a mirar mi vida con ojos de amor, a aceptar mi historia sin vergüenza, a celebrar mis dones sin miedo. Recuérdame cada día que soy tu obra y que tus obras son maravillosas. El corazón que ora así empieza a sanar. La culpa se disuelve, el peso se aligera, el alma descansa. Porque no hay sanidad más profunda que aceptar el amor de Dios sin condiciones. Cuando dejas de pelear con su diseño, encuentras paz. Quizás, durante mucho tiempo, buscaste validación en lugares equivocados, pero hoy puedes detenerte. No necesitas que nadie más te diga lo que ya Dios declaró sobre ti. Eres valiosa porque Él lo dijo. Eres bella porque fuiste creada a su imagen. Eres suficiente porque Él habita en ti. Ahora, respira profundo y repite una vez más: soy una creación admirable. No hay defecto en mí que Dios no pueda usar para bien. No hay parte rota que Él no pueda restaurar. Mi vida tiene sentido, mi existencia tiene valor, mi alma pertenece al cielo. Cuando tu mente dude, vuelve a estas palabras, escríbelas, repítelas, decláralas frente al espejo, susúrralas antes de dormir. Cada vez que lo hagas, estarás recordándole al miedo que ya no manda en ti. Estarás diciéndole al enemigo que no puede tocar lo que Dios bendijo. Y si sientes gratitud por este momento, si algo dentro de ti se ha despertado o ha encontrado paz, demuestra tu fe con un gesto pequeño pero significativo. Da like a este video, no por costumbre, sino como una expresión de gratitud. Es tu manera de decir: amén, Señor, recibo esta verdad. Cada clic, cada gesto de fe, cada palabra compartida puede ser una chispa de esperanza para otra vida. Permite que la oración siga fluyendo. Padre amado, gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por recordarme que soy tu creación y que tu amor no cambia. Hoy dejo en tus manos mis inseguridades, mis temores y mis comparaciones. Quiero caminar ligera, sabiendo que en ti estoy completa. Lléname de tu espíritu para vivir con confianza y reflejar tu amor donde vaya. Siente cómo esas palabras se asientan en tu corazón como una promesa. Dios no se limita a escuchar tu oración,
Él responde con presencia. Mientras oras, te fortalece. Mientras declaras, te renueva. Mientras agradeces, abre caminos. Quizás hoy no veas todos los cambios, pero algo ha comenzado. Una semilla de fe se ha plantado en tu interior y Dios la cuidará hasta verla florecer. Porque toda oración pronunciada con fe es una semilla que Él mismo riega con su gracia. Recuerda siempre, la voz más importante sobre tu vida no es la del pasado, ni la del miedo, ni la del mundo. Es la voz de tu Creador diciendo, eres mía, eres amada, eres admirable. Esa voz basta, y mientras tu alma descansa en esa verdad, permite que la gratitud se convierta en tu lenguaje diario. Agradece incluso por lo que no entiendes. Agradece porque estás viva, porque sigues caminando, porque Dios no ha terminado contigo. Cada día declara tu valor como una oración. No necesitas grandes gestos, solo un corazón que diga, gracias, Señor, por hacerme como soy. Enséñame a vivir en la belleza de tu propósito, porque cuando aprendes a agradecer por tu diseño, también aprendes a amar al Creador que te formó. Y amar a Dios es la forma más pura de amarte a ti misma, así que camina ligera, con el alma en paz. Levanta la mirada y sonríe, sabiendo que el mismo Dios que te dio la vida también camina contigo en cada paso. Él no te soltará, porque las manos que te crearon son las mismas que te sostienen. Y cuando llegue la noche, repite una vez más antes de dormir, te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Todo en mí fue pensado por ti. Mi vida tiene valor. Mi alma te pertenece y tu amor me hace completa. Que esa sea tu oración diaria, la melodía constante que acompaña tus días. Porque cada palabra de fe pronunciada con amor es una llama que mantiene viva la luz del alma. Buscar a Dios no es un acto reservado a unos pocos ni una experiencia mística lejana. Es una necesidad del alma, tan natural como respirar. Desde el principio, fuiste creada para la comunión con Él, para caminar en su presencia, para reconocer su voz en medio del ruido. Y cuando esa conexión se debilita, el corazón lo siente. Se vuelve inquieto, sediento, incompleto, porque nada en este mundo puede llenar el espacio que fue diseñado solo para Dios. Buscar su rostro es más que una costumbre religiosa. Es un encuentro de amor. Es detenerte en medio de la rutina para recordar que no estás sola. Es dejar que tus pensamientos se aquieten lo suficiente para oír el susurro del Espíritu que te dice, estoy aquí. Es reconocer que tu valor no está en lo que haces, sino en quien te creó. En un mundo que exige velocidad, aprender a buscar a Dios es un acto de resistencia. Es elegir la quietud sobre la prisa, la fe sobre el control, la presencia sobre la productividad. Cuando decides detenerte y mirar al cielo, no estás perdiendo tiempo, estás recuperando vida. La oración se vuelve respiración, la alabanza se convierte en refugio y el alma empieza a sanar. Hay días en los que el silencio pesa, en los que parece que Dios está lejos, pero Él nunca se aleja. A veces calla para enseñarte a escuchar de otra manera. A veces no responde de inmediato porque quiere que aprendas a reconocer su presencia, incluso sin palabras. Buscarlo no siempre trae respuestas rápidas, pero siempre trae transformación. El salmista lo comprendió cuando dijo, de mañana te buscaré, oh Señor. Buscar a Dios temprano, antes que el mundo te llene de ruido, es una forma de darle el primer lugar. No se trata solo de horario, sino de prioridad. Es comenzar el día diciendo, antes de enfrentar cualquier cosa, necesito verte a ti. Porque cuando pones a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. No necesitas lugares especiales para hallarlo. Puedes encontrarlo mientras caminas, mientras trabajas, mientras lavas los platos o miras el cielo.
Dios no se esconde en los templos, se revela en lo sencillo. Se muestra en la sonrisa de alguien, en la calma de la tarde, en la palabra que llega justo a tiempo. Él está en todas partes, esperando que lo reconozcas. Buscar su rostro es también permitirte ser mirada por Él. Es dejar que su luz alcance tus sombras, que su verdad toque tus miedos, que su amor restaure tus heridas. Es mirar al espejo y dejar que esa mirada divina atraviese tus pensamientos de insuficiencia. Dios no te ve como tú te ve como Él te soñó. Cada vez que te acercas en oración, incluso sin palabras, estás siendo transformada. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero la fe no depende de sensaciones, sino de certeza. Mientras buscas a Dios, Él está labrando tu carácter, afinando tu corazón, purificando tus intenciones. Lo que hoy parece silencio, mañana se convertirá en comprensión. Dios no se esconde de ti, te atrae hacia Él. Es como una luz que guía en medio de la noche. A veces no puedes tocarla, pero sabes que está allí y eso basta para seguir caminando. Esa es la esencia de la fe, moverte aunque no veas, confiar aunque no entiendas, amar aunque no recibas de inmediato. Buscar su rostro no requiere perfección, solo disposición. Dios no busca almas impecables, busca corazones que se dejen encontrar. Él sabe cuando estás cansada, cuando sientes que no puedes orar, cuando tus pensamientos se dispersan, pero aún así se queda. Te espera con paciencia, como un padre que observa a su hija dar los primeros pasos. Cada intento tuyo es un paso hacia el amor más grande que existe. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, no te culpes. A veces el corazón necesita vaciarse de otras cosas antes de reconocer su presencia. La búsqueda también incluye desaprender, soltar el control, dejar de intentar ganar su favor, permitir que su gracia haga lo que tú no puedes hacer. Buscar a Dios no es ganarte su amor, es permitirte recibirlo. Cuando lo encuentras, aunque sea por un instante, todo cambia. No porque las circunstancias se transformen de inmediato, sino porque tú lo haces. Tus pensamientos se aquietan, tus emociones se alinean, tu mirada se eleva, y ese breve momento se convierte en sustento para los días difíciles. El rostro de Dios no se ve con los ojos físicos, se reconoce con el alma. Lo ves en la paz que llega sin razón, en la fuerza que aparece cuando estás agotada, en el perdón que fluye cuando pensabas que ya no podías amar. Cada uno de esos momentos es una manifestación de su presencia. Si aprendes a buscarlo cada día, aunque sea con un simple gracias, tu vida cambiará. No necesitarás tanto ruido ni tantas respuestas, porque sabrás que Dios no está en el espectáculo, sino en lo íntimo. Está en el corazón, que se detiene a escucharlo. Cuando sientas que no puedes más, búscalo. Cuando estés feliz, búscalo. Cuando no sepas qué hacer, búscalo. No hay momento ni lugar donde su presencia no te alcance. Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin. Esa promesa basta para convertir cada jornada en sagrada. Buscar su rostro también significa recordarte que ya habita en ti. No tienes que ir lejos para encontrarlo. Basta con cerrar los ojos y respirar. Él está en tu interior, susurrándote, esperanza, fortaleciéndote en silencio, guiándote con ternura. Su presencia no es una emoción pasajera, es un fuego constante que nunca se apaga. Cada vez que eliges callar la queja y levantar una oración, lo estás buscando. Cada vez que eliges perdonar, lo estás encontrando. Cada vez que eliges la gratitud, lo estás reflejando. Dios no se deja encontrar solo por quien grita, sino por quien se abre. Y en esa apertura diaria, en esa búsqueda constante, el alma se vuelve estable. Ya no depende de lo que siente o de lo que ocurre, porque ha aprendido el secreto. Dios está siempre
incluso cuando no se nota. Por eso, si hoy tu corazón tiene sed, no la apagues con distracciones. Llévala al altar del silencio, donde Él te espera. Y dile simplemente: muéstrame tu rostro, Señor. Enséñame a verte en todo. Que tu presencia sea mi guía, mi refugio, mi consuelo. Entonces algo cambiará. Quizá no lo notes enseguida, pero cada búsqueda sincera abre el cielo, y el Dios que habita en lo alto se acercará una vez más a ti, porque quien busca su rostro con sinceridad siempre lo encuentra. Hay una fuerza que no se impone, pero sostiene. Una energía divina que recorre el alma cuando todo parece perder sentido. No es la fuerza que viene del orgullo ni del deseo de control. Es la fuerza que nace del amor, de la confianza, de saberse sostenida por Dios. Es la fortaleza que da sentido al cuerpo cansado, que calma la mente inquieta, que sana las emociones heridas y que enciende nuevamente el espíritu. Dios no espera que vivas con una fuerza perfecta, espera que vivas conectada a la suya. El cansancio humano no lo sorprende, porque Él mismo conoce lo que es el peso de la vida. En Jesús, el Creador sintió el dolor, la angustia, el abandono y la debilidad. Por eso, cuando te acercas a Él con tu fragilidad, no te rechaza, te entiende. No te exige que seas fuerte por tu cuenta, te invita a descansar en su poder. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy ayudado, dice Salmo capítulo 28. Versículo 7. Hay momentos en los que el cuerpo parece no dar más. Los días se alargan, las obligaciones se acumulan y el descanso parece imposible. Pero incluso allí Dios está presente. Él te recuerda que tu cuerpo es su creación, su templo, y que cuidarlo es un acto de gratitud. No se trata de exigencia, sino de honra. Dormir bien, alimentarte, moverte, respirar con calma no son lujos, son formas de reconocer que la vida es sagrada. Cada respiro que tomas es una oración silenciosa. Cada paso que das es una oportunidad de agradecer. El cuerpo responde a la paz espiritual. Cuando el alma está en calma, los músculos descansan, la respiración se vuelve más profunda, los pensamientos se ordenan. Por eso, cuando sientas que te falta fuerza física, empieza fortaleciendo tu espíritu. Habla con Dios, entrégale tus cargas, permite que su presencia renueve tus fuerzas. Él promete: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. También está la fortaleza emocional, esa que se necesita para no rendirse ante los golpes de la vida. Las emociones son parte de ti y Dios las conoce bien. No te pide que no llores, te pide que no te ahogues en tus lágrimas. No te exige que sonrías todo el tiempo. Te enseña a confiar incluso en los días sin brillo. Fortalecerte emocionalmente no significa no sentir, sino aprender a sentir con fe. Es mirar tu tristeza y decir: esto también pasará, porque mi Dios está conmigo. A veces el corazón se rompe y no hay palabras que consuelen, pero incluso entonces el Espíritu de Dios traduce tus silencios. Cada lágrima es una oración, cada suspiro es una entrega. La fortaleza emocional se construye cuando permites que Dios te acompañe en el dolor, sin máscaras, sin filtros, sin pretender ser fuerte cuando estás herida. La fe no niega el dolor, lo transforma. Lo convierte en camino, en testimonio, en crecimiento. La mente también necesita fortaleza. En ella habita el campo de batalla más intenso. Pensamientos que van y vienen, dudas que pesan, preocupaciones que no descansan. Pero Dios también quiere renovar tu mente, no con olvido, sino con verdad. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fortalecer la mente es decidir qué pensamientos alimentas. Es detener la corriente de negatividad con una palabra de esperanza.
Cada vez que repites una promesa, cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás construyendo una mente firme. Y una mente firme sostiene un corazón en paz. Pide a Dios que ponga en ti pensamientos de bien, que te ayude a ver las cosas con sus ojos, que te dé claridad en medio de la confusión. Él no es Dios de caos, sino de orden, y su paz sobrepasa todo entendimiento. Pero la fortaleza más profunda es la espiritual, esa que no depende del cuerpo, ni del ánimo, ni del entorno. Es la que permanece cuando todo lo demás se tambalea. La fortaleza espiritual es la raíz invisible que mantiene en pie al árbol en medio de la tormenta. Cuando te alimentas de la presencia de Dios, nada puede derribarte por completo. Puedes caer, pero no quedas en el suelo. Puedes llorar, pero no pierdes la esperanza. Puedes sentir miedo, pero sabes a quién correr. Fortalecer el espíritu es hacer de la oración un refugio diario. Es recordar que la fe no siempre quita los problemas, pero siempre cambia la forma en que los enfrentas. Es creer que aunque no entiendas, Dios está obrando. Esa fe sencilla, constante, silenciosa, es la que abre el camino a los milagros. Cuando el alma se conecta con la fortaleza divina, algo cambia en la forma de vivir. Ya no se reacciona desde el impulso, sino desde la confianza. Ya no se depende del aplauso, sino del amor eterno. Ya no se busca sobrevivir, sino servir. Esa es la diferencia entre una fuerza temporal y una fuerza celestial. Una se agota, la otra se renueva cada día. Dios te creó para vivir equilibrada en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Cada área tiene su importancia y todas encuentran su armonía en su presencia. No necesitas perfección, necesitas comunión. No necesitas poder humano, necesitas rendición. Cuando le entregas tus debilidades, Él las convierte en testimonios. Cuando le confías tus miedos, Él los transforma en aprendizaje. Cuando le das tu cansancio, Él lo cambia por paz. Y cuando esa fortaleza integral comienza a crecer dentro de ti, el mundo la nota. No porque hables más fuerte, sino porque vives más serena. No porque no tengas problemas, sino porque tu reacción ante ellos revela que tienes una fuente inagotable. Esa fuente es Cristo. Él es la fuerza que te levanta cada mañana, la calma que te abraza en la noche, el impulso que te hace seguir cuando creías que ya no podías más. Y esa fortaleza no es un mérito, es un regalo. Solo tienes que abrir las manos del alma y recibirlo. Así que, cuando el cansancio te visite, no te sientas culpable. Descansa en Dios. Cuando la tristeza te abrace, no huyas. Habla con Él. Cuando la mente te atormente, no te encierres. Deja que su palabra te renueve. Y cuando el espíritu se apague, no te rindas. Pide al Espíritu Santo que te vuelva a encender, porque la fortaleza no es ausencia de debilidad. Es la certeza de que incluso en tu debilidad, Dios está obrando. Y cuando comprendes eso, la vida cambia. Ya no te defines por tus caídas, sino por las manos que te levantan. Ya no caminas con miedo, sino con propósito. Ya no buscas ser fuerte por ti misma, porque has encontrado la fuente eterna que nunca se agota. Así se construye la verdadera fortaleza, paso a paso, entrega tras entrega, oración tras oración. Y cada vez que eliges confiar, una parte de ti se vuelve más firme, más sabia, más libre. Porque la mujer que encuentra su fuerza en Dios ya no necesita probar nada al mundo. Sabe quién la sostiene, sabe quién la guía, sabe quién le dio la vida. Hay un lugar donde el alma puede descansar sin miedo, un refugio que no se mueve aunque todo alrededor cambie. Es la presencia de Dios. Cuando aprendes a habitar en ese espacio invisible, el corazón se aquieta y la mente se ordena. Allí, la fe se vuelve abrigo y la esperanza alimento. En ese lugar no hay ruido que perturbe, ni sombra que apague la luz, porque el alma reconoce que ha regresado a su casa. El mundo ofrece refugios momentáneos, personas, rutinas, distracciones, metas. Pero todos esos lugares son temporales. La protección verdadera no se encuentra afuera, sino dentro del corazón que confía en Dios.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice Salmo capítulo 91, versículo 1. Esa sombra es su presencia constante. No importa lo que pase en la superficie, debajo de su cobertura siempre hay paz. Refugiarse en Dios no es huir, es aprender a descansar. Es reconocer que no necesitas entender cada cosa, solo necesitas saber quién te protege. El miedo puede gritar, pero en el refugio de su amor, el miedo se silencia. Las circunstancias pueden cambiar, pero su fidelidad no. Y aunque sientas el peso del día, puedes respirar profundo y decir, estoy bajo la sombra de aquel que nunca falla. A veces buscar refugio en Dios significa rendirte. Dejar de pelear sola, soltar el control, soltar la ansiedad, soltar las cargas que nunca te correspondían. Es un acto de humildad reconocer, Señor, no puedo con todo, pero confío en ti. En esa rendición, lejos de perder poder, lo recuperas. Porque cuando entregas tu debilidad, Él te reviste de su fuerza. Cuando entregas tus temores, Él los convierte en fe. Cuando entregas tu dolor, Él lo transforma en propósito. El refugio de Dios no está reservado para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad. No tienes que ganártelo, solo habitarlo. Cada oración sincera, cada pensamiento que se eleva al cielo, cada lágrima que se derrama con esperanza, es un paso más hacia ese abrigo divino. Y cuando habitas allí, algo cambia en tu interior. Los pensamientos se aquietan, las emociones se ordenan, el corazón se llena de gratitud. Ya no buscas refugios falsos en personas o cosas, porque sabes que el único lugar seguro es su presencia. Y en ese reconocimiento nace la libertad. No depender de nada externo para sentirte en paz, porque tu paz proviene directamente de Él. Bajo su protección, la vida adquiere un ritmo distinto. Aprendes a escuchar antes de responder, a esperar antes de preocuparte, a confiar antes de temer. Es como caminar bajo una sombra suave en medio del calor. Sabes que fuera de ella la vida arde, pero mientras permanezcas ahí, estarás segura. Dios no promete ausencia de problemas, pero promete cobertura en medio de ellos. Él te guarda en lo visible y en lo invisible. Te libra de peligros que ni siquiera conoces. Protege tus pasos cuando avanzas y tus pensamientos cuando descansas. Y aunque el enemigo intente tocarte, no puede atravesar el escudo de su amor. Refugiarte bajo su sombra también significa abrirte a la comunidad. Dios no diseñó la fe para vivirse en soledad. Así como las ramas de un árbol se entrelazan y se fortalecen juntas, las almas también encuentran consuelo cuando se acompañan. Por eso te rodea de personas que reflejan algo de su carácter. Amigos que te animan, familiares que te sostienen, desconocidos que llegan justo cuando más los necesitas. Todos ellos son parte del refugio que Dios forma alrededor de ti. Busca esa comunidad. Ora con otros, comparte tu fe, permite que te cuiden. No siempre serás la fuerte, también necesitas ser abrazada. La mujer que confía en Dios sabe cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo guiar y cuándo dejarse guiar. El refugio se vuelve más cálido cuando se comparte. Y si alguna vez sientes que te alejaste de ese abrigo, no temas. Dios no te cerrará la puerta. Él nunca te reprocha el regreso, lo celebra. Basta un suspiro, una oración sencilla. Padre, vuelvo a ti. Y su presencia te cubrirá de nuevo. No necesitas demostrar nada, solo volver. El refugio de Dios es dinámico, te protege, pero también te prepara. No te guarda para esconderte, sino para fortalecerte y enviarte. En su sombra aprendes a confiar, a sanar, a soltar, para luego salir al mundo con una fe renovada. Cuando descansas en Él, tu alma se vuelve firme y tu espíritu liviano. También te refugia en su palabra. Cada promesa es un muro, cada verdad un escudo. Cuando sientas miedo, repite sus palabras. No temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dile a tu corazón que esa promesa sigue vigente, que ningún día te encuentras sola. Refugiarte bajo su protección no te aísla del mundo, te conecta con lo eterno. Te enseña a vivir con los ojos puestos en lo invisible, donde la fe florece. Cuando el alma se habitúa a ese lugar, incluso las tormentas se vuelven lecciones y las pruebas, oportunidades para confiar más. Bajo la sombra del Altísimo hay espacio para respirar, para sanar, para recomenzar. Allí el alma cansada se reordena, el miedo se disuelve, la fe se fortalece. Y cada vez que recuerdas ese refugio, la vida se vuelve un poco más liviana. Si miras con atención, verás señales de ese refugio en todas partes. En una conversación que te anima, en una canción que llega en el momento justo, en la paz que sientes sin razón aparente. Dios te protege en formas que ni imaginas, y muchas veces, cuando crees que estás sola, en realidad estás siendo cargada. Permanece bajo su sombra. No salgas de ahí por la prisa ni por la costumbre. Haz de su presencia tu hogar, no tu visita. Vuelve una y otra vez, y cada vez que lo hagas, descubrirás que el refugio no está afuera, está dentro de ti, en la paz que solo su amor puede producir. Y cuando aprendas a vivir ahí, el mundo dejará de intimidarte. No porque deje de ser difícil, sino porque tu confianza estará anclada en lo eterno. Entonces podrás caminar con paso firme, sabiendo que nada puede separarte del amor que te cubre. Así es el refugio de Dios. Un abrazo que no termina, una sombra que no se apaga, un lugar donde siempre puedes volver y ser recibida. En la historia de la fe hay vidas que brillan con una luz especial, no por sus logros ni por su fama, sino porque se atrevieron a creer lo que Dios decía de ellas. Mujeres y hombres que entendieron que su valor no estaba en lo que el mundo veía, sino en el amor con el que fueron creados. Son testimonios que aún hablan, porque cada uno revela una verdad eterna. Cuando reconoces que eres creación de Dios, tu vida cambia para siempre. Mira a Eva, la primera mujer. Muchos recuerdan su error, pero pocos se detienen a ver la intención con la que fue formada. Dios la creó con sus propias manos, no del polvo, sino del costado de Adán, como símbolo de compañía, de igualdad, de unidad. Ella fue la primera evidencia de que Dios hace las cosas con detalle y propósito. Aunque su historia tuvo caída, también tuvo redención, porque incluso después de su error, Dios la vistió con sus propias manos. En ese acto de ternura se revela su carácter. Aun cuando fallas, Él te cubre con dignidad. Sara, por su parte, representa a la mujer que espera. Esperó tanto que perdió la esperanza. Sus años parecían contradecir la promesa de Dios, pero cuando el tiempo humano se agotó, comenzó el tiempo divino. El vientre estéril se convirtió en cuna de una nación. Dios le enseñó que no hay límite cuando Él da vida. Su historia nos recuerda que incluso cuando sientes que ya no puedes florecer, su poder sigue obrando en lo invisible. Ana fue la mujer de la oración constante. Su clamor no fue suave ni ordenado, fue un desahogo del alma. En el templo derramó lágrimas que nadie entendió, pero que Dios recogió una por una. Su súplica se transformó en respuesta y su dolor en testimonio. Ana nos enseña que la oración sincera nunca se pierde, se convierte en promesa cumplida. Ruth, la extranjera, la mujer sin linaje, sin poder, sin patria, lo único que tenía era su lealtad y su fe, pero eso fue suficiente para que Dios escribiera su nombre en la historia de la salvación. Su decisión de seguir a Noemí no fue solo un gesto humano, fue una declaración espiritual. Tu Dios será mi Dios. Y ese Dios la honró, porque su amor no discrimina, adopta, transforma y exalta. Mira a Esther,
la reina silenciosa que cambió el destino de un pueblo. Dios la puso en un lugar de influencia no por casualidad, sino por propósito. Ella entendió que había nacido para un tiempo como este. Su valentía no fue ruido, fue obediencia. No se movió por miedo, sino por fe. Su historia revela que la belleza más grande de una mujer no está en su apariencia, sino en su disposición a cumplir el llamado de Dios, incluso cuando cuesta. Y si vuelves los ojos hacia María, la Madre de Jesús, encontrarás el ejemplo más puro de confianza. Su corazón no buscaba grandeza, solo obedecer. Cuando el ángel le anunció el plan de Dios, su respuesta fue simple: hágase en mí según tu palabra. En ese momento, el cielo entero se inclinó. Su fe abrió el camino a la promesa más grande, la venida del Salvador. María nos enseña que cuando dices sí a Dios, aunque no entiendas todo, participas en algo eterno. También están las historias menos conocidas, las que se esconden entre los versículos, pero que brillan con la misma fuerza. La mujer sirofenicia que se atrevió a pedir un milagro aun cuando no pertenecía al pueblo de Israel. Su insistencia y fe conmovieron al propio Jesús, quien le concedió lo que pedía. Ella nos recuerda que Dios no se deja guiar por etiquetas, sino por corazones valientes. O la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, cansada, marginada. Ningún médico pudo sanarla, pero una sola decisión cambió su historia: tocar el borde del manto de Jesús. No hizo ruido, no buscó reconocimiento, solo fe. Y en ese instante fue restaurada. Esa fe silenciosa es la que sana, la que mueve montañas, la que abre los cielos. Piensa también en la viuda de Sarepta, que en su pobreza compartió lo poco que tenía con el profeta Elías. No sabía que su obediencia traería un milagro, harina y aceite que nunca se agotaron. Su historia enseña que la bendición llega cuando das con amor, no con abundancia. Y recuerda a María Magdalena, liberada de su pasado por la mirada de Jesús. Ella conoció el rechazo, la culpa, la soledad, pero encontró en Cristo su identidad. Fue la primera en ver al resucitado y en anunciarlo. Su vida proclama que ninguna historia está demasiado rota como para no ser redimida por el amor de Dios. Cada uno de estos testimonios, conocidos o escondidos, apunta a lo mismo. Dios valora lo que el mundo desprecia. Él toma lo débil para mostrar su poder, lo pequeño para manifestar su grandeza, lo invisible para revelar su gloria. La verdadera belleza no está en la perfección, sino en la fe. Cuando reconoces que eres creación de Dios, comienzas a verte en estas historias. Te das cuenta de que, como Eva, puedes volver a vestirte de dignidad. Como Sara, puedes ver florecer lo imposible. Como Ana, puedes transformar tus lágrimas en oración. Como Ruth, puedes encontrar propósito en la lealtad. Como Esther, puedes descubrir que tu posición tiene misión. Como María, puedes abrir tu vida al plan divino. Y como la mujer del manto, puedes extender tu mano y encontrar sanidad. Dios sigue escribiendo historias con nombres como el tuyo. Quizá no las lea el mundo, pero el cielo las celebra. Cada vez que eliges amar cuando podrías endurecerte, cada vez que eliges perdonar cuando podrías guardar rencor, cada vez que eliges creer cuando todo te dice que no, estás escribiendo un nuevo capítulo de su fidelidad. La Biblia no es solo un libro de historias pasadas, es un espejo. Y cuando te ves reflejada en sus páginas, comprendes que el mismo Dios que transformó a esas mujeres sigue obrando en ti. Él no ha cambiado. Su poder, su ternura, su gracia siguen siendo los mismos. No subestimes lo que Dios puede hacer con una vida rendida. Tal vez creas que no tienes mucho para ofrecer, pero eso mismo pensaron ellas. Lo único que tenían era fe, y con eso bastó para cambiar generaciones. Así también tú, con tu fe, puedes transformar el entorno donde estás.
Tu historia importa. Tus luchas no son inútiles. Tus oraciones no se pierden. Tu valor no disminuye. El Creador que hizo las estrellas también formó tu corazón. Y cada vez que crees en Él, esa obra brilla un poco más. Así que levanta la cabeza. No eres un nombre olvidado ni una vida al azar. Eres parte del plan eterno de Dios, y el mismo amor que vistió a Eva, que fortaleció a Sara, que escuchó a Ana, que abrazó a María, te rodea hoy con la misma ternura. Eres su creación admirable, su poema vivo, su testimonio en movimiento. El temor es una sombra que se mueve silenciosa, tratando de ocultar la luz que Dios encendió dentro de ti. No siempre llega gritando. A veces se disfraza de prudencia, de duda, de ansiedad o de esa voz interior que susurra, no eres suficiente. Pero el miedo no proviene de Dios. Él no lo sembró en ti. Lo que puso fue amor, dominio propio y poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. El temor se alimenta de pensamientos repetidos. Cada vez que le crees, se fortalece. Cada vez que eliges confiar, se debilita. La mujer que reconoce su valor como creación de Dios, aprende a mirar el miedo a los ojos y a decirle, ya no mandas sobre mí. No porque el miedo desaparezca, sino porque el amor de Dios se vuelve más grande dentro de ella. Hay temores visibles y temores escondidos. El miedo al fracaso, a ser rechazada, a perder, a no estar a la altura, a no ser amada. Pero cada uno de ellos se disuelve cuando recuerdas que fuiste pensada por Dios con intención y perfección. No tienes que temer perder lo que viene de Él, porque lo que Él da lo sostiene. Cuando el miedo te paralice, respira y repite, Dios me creó con propósito y su amor me sostiene. Deja que esas palabras recorran tu interior. Siente cómo la ansiedad se suaviza y el corazón recobra ritmo. Cada respiración se vuelve una oración silenciosa, un recordatorio de que estás viva porque Él quiere que lo estés. El temor es una ilusión que se desvanece ante la presencia de la verdad. La verdad es Cristo y su voz no grita, susurra. Te dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Esas palabras no son una sugerencia, son una promesa. No importa qué tan oscuro sea el valle, si Él camina a tu lado, la oscuridad pierde fuerza. La libertad del temor no llega de la noche a la mañana, es un proceso. Cada día un paso más lejos del miedo, un paso más cerca de la confianza. Y el secreto está en mirar menos tus circunstancias y más el rostro de Dios. Cuanto más lo contemplas, más pequeña se hace la amenaza. Cuanto más habitas en su amor, menos espacio tiene el miedo. El enemigo sabe que si logra mantenerte asustada, detendrá tu propósito. Por eso susurra mentiras sobre quién eres, sobre lo que puedes, sobre lo que vales. Pero recuerda, el enemigo no puede crear nada, solo distorsionar lo que ya existe. Y lo que existe en ti es la imagen de Dios, una imagen incorruptible. La libertad no consiste en no sentir miedo nunca más, sino en caminar a pesar de él. El miedo se va cuando decides moverte, cuando das ese paso que parecía imposible, cuando hablas la verdad, cuando perdonas, cuando oras aunque no tengas palabras. Cada acto de fe rompe una cadena. El miedo al futuro también se vence confiando en el Creador del tiempo. No puedes preverlo todo, pero puedes confiar en quien lo diseñó. Si Dios te creó con tanto detalle, ¿crees que no pensó en tu mañana? No hay futuro incierto para quien camina de la mano de aquel que ya lo conoce todo. Y si hay miedo al pasado, recuérdale que ya fue cubierto por la gracia. Ninguna culpa puede anular el amor de Dios. Ninguna herida puede impedir que su poder se manifieste. Cuando Cristo resucitó, derrotó no solo la muerte, sino también el temor que la acompaña. Cada vez que dices Jesús, la oscuridad retrocede. El miedo también puede disfrazarse de control.
ese impulso de querer resolverlo todo, preverlo todo, entenderlo todo. Pero cuando entregas el control a Dios, el alma respira. Porque en realidad la necesidad de control no es fuerza, es miedo disimulado. Y soltar no es perder, es confiar. El amor perfecto de Dios no solo echa fuera el temor, lo transforma. Lo convierte en reverencia, en respeto santo, en confianza madura. Donde antes había angustia, hay paz. Donde antes había inseguridad, hay certeza. Donde antes había duda, hay fe. Si hoy sientes miedo, no te condenes. Llévalo a Dios tal como está. Dile, Padre, aquí está mi temor. No quiero esconderlo, quiero entregártelo. Y verás cómo Él lo toma en sus manos y lo cambia por descanso. Es un intercambio divino. Entregas el miedo, recibes paz. Recuerda las veces que pensaste que no podrías seguir y sin embargo seguiste. Esas fueron las manos de Dios sosteniéndote. Recuerda las veces que lloraste sola y sentiste un consuelo inexplicable. Esa fue su presencia cubriéndote. Nada de lo que temes está fuera de su control. Cada vez que eliges la fe, el miedo se quiebra un poco más. Cada vez que hablas una promesa en lugar de una preocupación, una cadena se rompe. Cada vez que agradeces en medio del problema, el enemigo pierde terreno. Esa es la libertad. Vivir sabiendo que el amor de Dios es más grande que cualquier amenaza. Y cuando el miedo vuelva, porque lo hará, no lo mires como un enemigo que te destruye, sino como una oportunidad de acercarte más a tu Creador. El miedo se vuelve una puerta si lo usas para recordar en quién confías. Dios no te pide valentía constante, te pide dependencia constante. Él no quiere que demuestres fuerza, sino que reconozcas de dónde viene. Y cuando haces eso, incluso el miedo se rinde. Porque un corazón entregado a Dios ya no tiene espacio para las cadenas. En la libertad del amor, el alma camina ligera. Ya no se esconde, ya no se compara, ya no se paraliza. Aprende a moverse al ritmo del Espíritu, a esperar sin ansiedad, a decidir sin temor. Esa es la verdadera independencia. No vivir esclava de lo que podría pasar, sino confiada en lo que Dios ya prometió. Así se vive libre del temor, no con arrogancia, sino con fe humilde, no con certezas humanas, sino con descanso divino, no mirando lo que falta, sino lo que nunca te faltará, su presencia, porque quien sabe que es creación admirable, no teme a la oscuridad. Sabe que la luz que lleva dentro fue encendida por Dios, y ninguna sombra puede apagarla. Vivir con Dios no es un evento, es un ritmo. Es aprender a reconocerlo en lo cotidiano, a invitarlo a cada instante, a caminar sabiendo que su presencia no se limita a los templos ni a los momentos de oración, sino que habita contigo. Los hábitos de presencia diaria son los que mantienen viva esa comunión, los que nutren el alma cuando la rutina se vuelve pesada, los que te recuerdan quién eres cuando el ruido del mundo intenta distraerte. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños encuentros constantes. El primer hábito es agradecer. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en lo que falta, mira el cielo y di, gracias Señor, por un día más. La gratitud abre los ojos del espíritu. Te hace consciente de lo que ya tienes, de lo que eres, de lo que Dios ha hecho. La gratitud convierte la vida común en un milagro visible. El segundo hábito es escuchar. No solo oír, sino escuchar con el corazón. Dios habla de muchas maneras. En una palabra, en una canción, en una conversación, en un silencio. Cuando haces espacio para escuchar, descubres que Él siempre está cerca. No necesitas buscarlo entre relámpagos ni voces fuertes. Su voz es suave y suele hablar en la calma. Otro hábito poderoso es hablar con Él a lo largo del día. No esperes a tener tiempo para orar. Conversa con Dios mientras haces tus tareas. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que esperas. No uses formalidades. Usa verdad. Dios no busca discursos, busca sinceridad. Cuando la oración se convierte en diálogo constante, el alma deja de sentirse sola. Haz también del silencio un hábito.
El silencio no es vacío, es espacio sagrado. En el silencio, el alma se acomoda, las emociones se ordenan y la voz de Dios se hace más clara. No temas quedarte en silencio frente a Él. A veces, las oraciones más profundas son las que se oran con lágrimas o con una respiración tranquila. Otro hábito es leer y meditar su palabra, no por obligación, sino por comunión. Escoge un versículo cada día y deja que te acompañe. No corras. Detente en cada palabra como si fuera un alimento. La Biblia no se lee para informarse, sino para transformarse. Cuando un texto se graba en tu mente, comienza a cambiar la manera en que piensas, decides y sientes. También está el hábito de servir. Servir no solo en lo grande, sino en lo pequeño. Una palabra amable, una ayuda sencilla, una escucha atenta. Cada acto de amor es una extensión de la presencia de Dios. Cuando ayudas a alguien, lo estás tocando a Él. Jesús dijo, lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. En servir hay alegría, en dar hay plenitud. Haz del descanso un hábito de fe. No descansar es una forma de desconfianza. Cuando duermes estás declarando, Dios sigue trabajando aunque yo me detenga. El descanso no es pereza, es rendición. El cuerpo se renueva, la mente se limpia y el espíritu se fortalece. Aún el séptimo día Dios reposó. Tú también necesitas ese reposo. Practica el perdón diario. No dejes que el rencor se acumule como polvo sobre el alma. Perdona rápido, aunque duela, aunque el otro no lo pida. El perdón no siempre es reconciliación, a veces es libertad. Cuando perdonas, sueltas el peso que no te correspondía cargar. Y cada vez que lo haces, tu corazón se parece un poco más al de Cristo. El hábito de buscar la belleza también es espiritual. Mira el cielo, admira un árbol, escucha una canción que eleve tu alma. La belleza fue puesta por Dios para recordarte su ternura. Contemplar lo bello es un acto de adoración, porque cuando admiras la creación, estás admirando al Creador. Por último, cultiva el hábito de recordar tu identidad. Cada día, antes de salir al mundo, repite, soy una creación admirable, soy hija de Dios, nada puede separarme de su amor. Estas afirmaciones no son solo palabras, son escudos. Cuando el mundo intente definirte por tus errores o tus debilidades, estas verdades te mantendrán firme. Con el tiempo, estos hábitos se vuelven parte de ti. No tendrás que esforzarte por recordar a Dios, porque Él se volverá el centro natural de tu pensamiento. Tu día comenzará con gratitud, se moverá con oración y terminará con paz. No es necesario hacerlos todos a la vez. Empieza con uno, con el que más resuene contigo. Lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Cada encuentro, por pequeño que sea, fortalece tu comunión con el Creador. Y cuando sientas que lo has olvidado, vuelve sin culpa. Dios no se cansa de encontrarte. No lleva cuentas de tus ausencias, celebra tus regresos. Cada nuevo intento de acercarte es una victoria. Vivir con hábitos de presencia diaria transforma la vida. Te vuelve más consciente, más sensible, más fuerte. Te enseña a ver lo sagrado en lo simple y lo eterno en lo cotidiano. Te hace descubrir que la vida no se trata solo de pasar los días, sino de habitarlos con Dios. Entonces, incluso las tareas más comunes se vuelven actos de fe. Cada respiración se convierte en oración, cada paso en un acto de confianza, cada mirada en una oportunidad de amor. Esa es la vida en comunión. No una vida perfecta, sino una vida acompañada. Cuando vives así, ya no necesitas buscar señales extraordinarias para creer. Cada amanecer se vuelve una revelación, cada sonrisa, una promesa, cada noche, un recordatorio de que el mismo Dios que creó las estrellas también vela tu descanso. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, esos hábitos serán tu ancla. Te recordarán que la tormenta no puede destruir lo que fue edificado en presencia. Te enseñarán que la fe no es solo para los momentos de culto, sino para cada respiración de la vida. Porque una mujer que hace de la presencia de Dios su hábito,
ya no se deja arrastrar por las olas del mundo. Su espíritu camina en paz, su corazón se mantiene firme y su alma, aún en medio del ruido, sabe escuchar el susurro divino que dice: estoy contigo, no temas. Todo lo que has vivido, cada palabra, cada lágrima, cada paso, te ha traído hasta este momento. El instante en que tu alma recuerda quién eres realmente. No una sombra del pasado, no una copia de los demás, sino una creación admirable formada por las manos de un Dios que no comete errores. Eres obra suya, poema suyo, reflejo suyo, y cuando lo reconoces, todo dentro de ti se alinea. La mente se aquieta, el corazón se ensancha y el espíritu se llena de luz. El salmista lo expresó con una certeza profunda en Salmo capítulo 139, versículo 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esa declaración no es solo poesía, es identidad. Es el recordatorio de que tu existencia es intencional, que no hay nada en ti que haya sido hecho al azar. Dios pensó en ti, te diseñó con ternura, te formó con propósito y te colocó en este tiempo por una razón. Cuando tomas conciencia de eso, ya no puedes vivir igual. Ya no te comparas, ya no te ocultas, ya no temes. Comienzas a caminar con la serenidad de quien sabe que el Creador mismo puso su aliento dentro de ti. Cada latido de tu corazón es una evidencia de su amor. Cada amanecer, una nueva oportunidad de reflejar su gloria. No eres un error que Dios tuvo que arreglar, eres un sueño que decidió cumplir. Tu vida es una historia escrita con la tinta de su misericordia y las letras de su fidelidad. Incluso las páginas que crees manchadas, Él las redime con gracia. Nada de lo que has pasado es desperdicio. Cada paso fue una preparación para la revelación de su amor en ti. Y esa revelación no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, en una certeza suave que susurra: eres mía. Esa es la voz del Creador hablándole a su creación. La misma voz que separó la luz de las tinieblas te llama por tu nombre. Esa voz no se apaga, aunque el mundo grite. Esa voz no te juzga, te invita. Vivir reconociendo tu valor como creación de Dios es vivir libre. Libre de comparaciones, libre de culpa, libre de miedo. Es entender que tu belleza no depende del espejo, sino del reflejo divino que llevas dentro. Es saber que incluso tus debilidades son espacios donde su fuerza puede manifestarse. Cuando sabes quién eres, empiezas a vivir de otra manera. Empiezas a cuidar de ti como quien cuida una obra sagrada. Te hablas con ternura porque sabes que tus palabras también le hablan a lo que Dios ama. Te perdonas porque reconoces que Él ya lo hizo. Caminas con esperanza porque sabes que tu historia no termina en tus errores, sino en su gracia. El mundo intenta definirte por lo que haces, por lo que logras, por lo que tienes. Pero Dios te define por lo que eres, su hija. Y eso basta. Ninguna etiqueta humana puede anular esa verdad. Ninguna herida puede borrar su firma sobre ti. Y cuando aceptas esta identidad, tu forma de mirar a los demás también cambia. Dejas de juzgar porque reconoces el valor divino en cada rostro. Aprendes a ver con ojos de misericordia porque sabes que todos, en su esencia, también son creación admirable. En lugar de competir, bendices. En lugar de compararte, celebras. Así se expande el amor de Dios, cuando su creación empieza a verse a sí misma con los mismos ojos con los que Él la ve. Hoy Dios te recuerda: mis obras son maravillosas y tú eres una de ellas. No importa cómo te sientas ahora, esa verdad no cambia. Puedes haber caído, puedes haberte perdido, pero su amor sigue intacto. Él no ve lo que perdiste, ve lo que todavía puede hacer en ti. Y lo que puede hacer es siempre hermoso, siempre redentor, siempre nuevo. Guarda este secreto práctico en tu corazón. Cada vez que dudes de tu valor, mírate las manos. Observa cómo se mueven, cómo responden, cómo tocan. Recuerda que esas manos fueron creadas para construir, para consolar, para orar,
Luego mira tu reflejo y di en voz alta: soy obra de Dios, no de la casualidad, no del destino, sino del Dios que diseñó el universo y decidió poner su imagen en mí. Y cuando lo digas, no lo repitas como una afirmación vacía, sino como una verdad eterna, porque cada palabra pronunciada con fe despierta algo en el alma. Repite hasta que lo creas: soy una creación admirable, soy amada, soy valiosa, soy parte de las obras maravillosas de Dios. Si este mensaje tocó algo en ti, si sientes que Dios te habló de manera personal, te invito a escribir en los comentarios: gracias, Señor, porque soy tu creación admirable. Escríbelo como un acto de fe, como una confirmación espiritual. Tus palabras no solo serán leídas, serán escuchadas en el cielo, y si este mensaje llenó tu alma, compártelo. No sabes a quién puedes estar recordándole su valor, a qué corazón cansado puedes devolverle la esperanza. Permite que la verdad de Dios se multiplique a través de ti. Cada vez que compartes una palabra de fe, te conviertes en instrumento de su amor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este espacio de oración y reflexión. No por costumbre, sino porque quieres seguir alimentando tu espíritu, seguir creciendo en la fe, seguir recordando cada día que eres obra perfecta de un Dios perfecto. Antes de cerrar, deja que estas palabras se graben en ti como un sello. Eres la evidencia viva de que Dios sigue creando belleza en la tierra. Eres el respiro de su amor hecho carne. Eres la imagen de su bondad caminando entre la gente. No hay nada en ti que Él no pueda usar, no hay nada en tu vida que Él no pueda redimir. Y cuando mañana despiertes, repite en silencio, con una sonrisa en el alma: te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, porque el verdadero poder no está en parecer, sino en reconocer. Y cuando reconoces que fuiste hecha por Dios, comienzas a vivir de verdad. Amén.